Bueno, como habíamos quedado la clase del día lunes, hoy vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de todo lo que hemos visto, utilizando lo que hemos aprendido. El primer ejercicio nos piden hallar el área externa, interna en realidad no es externa, esta que sea interna, el área interna a la circunferencia R igual a y externa a la curva rho igual, esto también es el radio, ¿no? Rho a coseno de 3 veces tita. Si tenemos una representación gráfica de lo que nos están pidiendo, tenemos la circunferencia que está encerrando una región, por eso es interna, y tenemos la curva que corresponde a un trébol de 3 hojas acá. Esto lo pueden graficar con alguna herramienta o con alguna aplicación que tengan por ahí, o podrían hacerlo también a pulso, ¿no? Por ejemplo, si tita vale 0, el radio vale A, por lo tanto acá tendremos A, se va a anular en pi sextos, hasta pi sextos va a llegar, y podemos empezar a seguir dándole valores al ángulo para empezar a graficar. No es una forma simétrica, fíjense, excepto respecto al eje X, ¿no? Respecto al eje X es simétrica, pero respecto al eje Y no. Por lo tanto, esas características de simetría que nos podrían ayudar a graficar la curva, en este caso servirían solo para analizar la simetría respecto al eje X. La función coseno, no se olviden que es una función par. Como nos están pidiendo el área interna, la circunferencia, y externa a la curva, nos están pidiendo el área que están por acá, ¿no? En estas regiones que les estoy mostrando, dentro de la circunferencia, pero fuera de este trébol de 3 hojas. Por lo tanto, me están pidiendo esta región y esa que es la región, reitero, interna a la circunferencia de radio A y externa a la curva a coseno de 3 veces tita. Si el ángulo vale 0, reitero, el radio vale A, que coincide con el radio de la circunferencia. Por eso en este punto son tangentes, la curva que corresponde al trébol como a la circunferencia. Por lo tanto, el área pedida va a ser el área de la circunferencia menos el área del trébol. Para poder hallar, creo que es la mejor manera. No podemos hallar directamente, se podría hallar directamente, pero podría tener muchas complicaciones, digamos, así que vamos a utilizar el criterio del prefacultativo de restar áreas. Acá estamos haciendo lo mismo, solo que ahora las áreas las vamos a calcular utilizando procedimientos del cálculo, ¿no? Vamos a empezar a hallar el área del trébol, de esa ecuación. Y para eso necesito saber hasta dónde va a variar el radio, porque fíjense, todo me han dado en coordenadas polares, estamos en coordenadas polares, por lo tanto el radio lo voy a dibujar acá, aunque ya tenemos un radio ahí, pero para que se vea mejor. Ese radio, fíjense, está variando desde acá y va a ir aumentando a medida que el ángulo aumente, hasta que en algún momento el radio se anula. Eso es importante, acuérdense de lo que hemos hecho en alguna clase anterior. Lo que tenemos que hacer es analizar el rango de variación para la variable tita desde su punto máximo, que se mide siempre sobre el eje X, en este caso, hasta donde el radio se está anulando. Y no se va a anular posiblemente en 90 grados. El radio se va a anular si nos fijamos la ecuación. La ecuación tiene un coseno y el coseno se va a anular en 90 grados, obviamente. Pero no tengo tita, tengo 3 veces tita, por lo tanto 3 veces tita debería valer 90 grados o lo que es lo mismo pi medios. De tal forma que tita vale pi sextos, por tanto en pi sextos el radio se anula. Por lo tanto voy a tener acá una apertura angular de pi sextos, ahí. El radio va a ir cambiando de tamaño, cada vez más pequeño, pero este radio no puede moverse más allá de los pi sextos. Estoy dibujando esa línea un poco para indicar el ángulo simplemente, ¿no? Para indicar el ángulo. Y abajo también tendremos una cosa similar. Vamos a tener pi sextos hacia abajo también, o sea, menos pi sextos. Esa es la región donde existe esta hoja de este trébol. En esta región, nada más. Y esa región tiene un ángulo medio de pi sextos, es decir, el ángulo que biseca este sector de la circunferencia, ¿no? Pi sextos de acá a acá. Y de acá a acá también habrá pi sextos.
Si quiero colocar límites, tendríamos que poner desde menos pi sextos hasta pi sextos, o de 0 a pi sextos y multiplicar por 2 para calcular el área de esta partecita. Y como esta partecita tiene 3 o 2 hermanos adicionales, si es que vale la expresión, entonces mi resultado lo tendré que multiplicar por 3. Y si calculo solo de esta parte, tendré que multiplicar por 6, porque estaría hallando el área de esta mitadcita, digamos, la mitad de esta hoja. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de esos. Entonces, una vez que ya tenemos definido el rango de existencia de esta hoja, fíjense, su rango de existencia no va de menos pi medios hasta pi medios, ¿no? No va de ahí a ahí. Simplemente va desde menos pi sextos, porque ahí es tangente esta recta a esta curva, o lo que es lo mismo, 3 tita tiene que ser 2 pi medios, para que a partir de eso podamos encontrar el valor del ángulo. Entonces, con eso en mente ya podemos empezar a trabajar. Estoy siendo bastante reiterativo en esto porque ese es un error bien común que uno comete, y cometemos todos, incluso yo, algunas personas, por ver rápido el gráfico, ¿no? Y dice, va a variar de 0 a pi medios y ya está. Mentira, estaríamos incluyendo una parte que no existe. El radio se ha anulado en pi sextos. ¿De acuerdo? En pi sextos. Por lo tanto, como nos están pidiendo el área es una integral doble, nada más, no es un área de superficie, es simplemente un área, y eso se calcula con una integral doble. El elemento diferencial de área lo puedo desglosar como diferencial de x, diferencial de y. Si quisiese utilizar coordenadas cartesianas rectangulares, pero la ecuación ya me lo han dado en polares. Esto es polares y esto también es polares. Por lo tanto, lo vamos a transformar al elemento de área, que es diferencial de x, diferencial de y, a polares. Y eso también ya lo conocemos, de hecho de memoria ya lo conocemos. Luego vamos a empezar a colocar límites. El radio, fíjense, el radio siempre en polares parte del origen de coordenadas y se extiende y va pintando así el radio, fíjense, va pintando. O sea, a medida que va creciendo, va pintando la región porque estoy calculando un área. Y hacer lo mismo a medida que va aumentando el ángulo. Entonces, nuevamente varía para un ángulo mayor. Nuevamente varía para otro ángulo cada vez más grande, hasta donde el radio se va haciendo cada vez más pequeñito. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos moviéndonos así, siempre, es decir, pintando de acá a acá, de acá a acá, hasta que el ángulo se hace pi sextos. Por lo tanto, voy a partir el radio siempre desde 0, ese es su punto de inicio, está ligado ahí, y está llegando hasta la ecuación de ese trébol de 3 hojas, y su ecuación es a coseno de 3 veces tita. Y el ángulo vale o varía, estamos calculando solo de la mitad de esta hoja, va a variar desde 0 hasta pi sextos, que es lo que hemos calculado hace rato. Fíjense que no es muy complicado, ¿no? Esto es bastante sencillo, colocar límites en algunos casos es bastante sencillo. Vamos a ver otro más adelante donde podría haber alguna confusión, pero en este caso es bastante sencillo. La siguiente parte ya es empezar a resolver la integral. Como nuestra primera integral hemos decidido que sea el radio, que normalmente es la primera variable que se utiliza en polares, el radio siempre. Su integral vale 1 medio de r al cuadrado, lo vamos a evaluar entre 0 y coseno de 3 veces tita multiplicado por a. Perdón. Y por lo tanto nos va a quedar a al cuadrado, coseno al cuadrado de 3 tita de diferencial de tita, desde 0 a pi sextos. Bueno, esta integral es sencilla de calcular, ¿no? Con un simple cambio o con una sustitución trigonométrica, la función coseno de 3 tita lo vamos a transformar así. Ojo que antes hemos hecho una transformación a este valor, ¿no? A 3 veces tita. O lo podemos hacer directamente también así. Pero si es que tengo alguna dificultad, podemos decir que u sea igual a 3 veces tita, entonces encontramos el diferencial de u, el diferencial igualado con el diferencial de tita, ¿no? Y esa proporción que va a existir entre ambos. O podemos hacerlo directamente. Haciéndolo directamente será el ángulo más, porque esto es dividido entre 2, esto multiplicado por 2 como que lo que tengo acá. Y luego integramos. Y su integral sale pi sobre 24 a al cuadrado. Siempre es bueno que ustedes revisen. Lo voy a publicar el documento dentro de un momento en el archivo de ejercicios
Y siempre verifiquen, por ahí a mí se me va, muchas veces me equivoco o copio mal del ejercicio que he resuelto. Entonces siempre es bueno que ustedes lo vuelvan a hacer. Así verifican el resultado y vamos corrigiendo el documento si está mal, ¿no? En la siguiente clase me pueden aclarar, estaba mal nuestro ejercicio y lo corregimos. Y eso es un poco para motivarlos para que usted estudie. El área que hemos hallado es pi sobre 24, pero es el área de la mitad de esta hoja, de la mitad. O sea, habrá que multiplicar por 2 para tener toda esta hoja y luego por 3 para tener de las 3 partes. En otras palabras, habrá que multiplicar por 6. Por lo tanto, esa cuarta parte, multiplicándolo por 6, nos va a dar pi cuartos de a al cuadrado. Es la cuarta parte del área de una circunferencia, fíjense, encerrada por la circunferencia. El área de la circunferencia, bueno, podríamos resolver una integral doble también, pero todo el mundo sabe que el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Como el radio vale a, es a al cuadrado. No hay necesidad de calcular, ¿no? Pero si alguno quiere hacerlo, lo podría hacer. Si quiere sofisticarlo un poco más o complicarlo un poco más, traten de resolverlo en coordenadas cartesianas rectangulares, el área de la circunferencia. La integral se va a complicar mucho, bueno, va a ser un poco más complicada porque voy a tener raíces de por medio, ¿no? Y posiblemente sustituciones trigonométricas me van a permitir resolver esa integral. Por lo tanto, el área pedida va a ser el área total de la circunferencia menos, le vamos a cortar el área que está encerrando el trébol de 3 hojas. Por lo tanto, haciendo eso, finalmente encontramos de que el área pedida había sido 3 pi cuartos de a al cuadrado. No hay mucha complicación, digamos, en este ejercicio, pero es bonito porque me están pidiendo un área que lo estamos hallando como la diferencia de 2 áreas. El área de la circunferencia menos el área del trébol. Sobre esto puede haber algunas posibilidades adicionales. Imagínense, por ejemplo, que sea así, la circunferencia menor, que esté a la mitad, digamos, de una cosa así. Y nos podrían pedir el área de esta partecita, de esta parte, de esta parte y de esta parte. En ese caso, ¿cómo haríamos? A ver quién me dice. Ahora ya no quiero hallar el área encerrada por la circunferencia y externa al trébol. Ahora quiero hallar las partes del trébol que quedan visibles. Estas partes del trébol que quedan visibles. A ver, lo haremos más pequeñito para que se vea mejor, digamos. Ahí. Quiero hallar el área de esto y el área de esto. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo cambiaría la expresión? Podemos empezar a colocar límites. Digamos que agarramos esa expresión y lo traemos acá, porque estamos hallando otro ejercicio. Este otro lo dejamos como ejercicio resuelto. Ahora quiero colocar límites solo del trébol, pero del trébol que está fuera de la circunferencia. Y de radio, no sé, que sea la mitad. Por ejemplo, radio a medios podría ser. A dividido entre 2. Una cosa así, de tal forma que el radio está a la mitad. Un poquito más acá, digamos, así. A ver, ¿cómo serían nuestros límites? ¿Cómo serían nuestros límites? El área va a seguir siendo esta misma expresión. Por lo tanto, esto vamos a borrar porque los límites ahora van a cambiar. Esto también voy a borrar. Y esto también. Y esto también. A ver, ¿cómo haríamos para encontrar esas áreas? ¿Alguna idea? ¿El radio de dónde a dónde variaría? Aquí tengo mi flechita que me va a ayudar. El radio va a variar desde acá hasta acá. Por lo tanto, para el radio es fácil. El radio va a variar desde R medios o desde A medios, que es el área de la circunferencia. Desde ahí está partiendo y está llegando hasta el radio que corresponde al trébol. Por lo tanto, acá tendremos que colocar esto mismo. Eso mismo. Arriba. Ya está. Con eso ya tengo resuelto el problema del radio. El ángulo, ¿cómo haríamos? A ver cómo hallamos el ángulo. ¿Desde dónde hasta dónde? Yo creo que el ángulo partiría también desde 0, pero hasta este punto.
Ya no es hasta pi sextos. El ángulo es menor. Partiríamos de 0 y llegaríamos hasta este punto. Este es el punto de intersección. Por lo tanto, nuestro radio, si lo sacamos un momentito, nuestro campo de existencia va a ser ahora estito. Nuestro campo de existencia es eso. Entonces, tengo que calcular este radio, o este ángulo, perdón, el radio ya lo hemos visto. El ángulo. ¿Cómo calculamos ese ángulo? A ver, ¿quién dice? ¿O quién tiene una idea? En este punto de intersección, el radio de la circunferencia y el radio del trébol se igualan, ¿no? Entonces, lo que yo haría es decir, esto lo vamos a poner acá. Debería ser igual a esto. Esa es la ecuación. Estoy igualando radios, porque en ese punto los radios son iguales. En este puntito. El radio se va a desplazar desde 0 hasta este punto. Y en este punto el radio de la circunferencia es igual al radio del trébol. Acá podemos cancelar A. Y este otro A más. Y ya está. Con eso encontramos el valor del ángulo. Con un arco coseno de 1/2. Y luego tenemos θ de 3 veces θ y despejamos de ahí el ángulo. El ángulo variaría desde 0 hasta este punto. Y el resultado lo tendría que multiplicar por 6. Porque estaría calculando solo de esta partecita. Acá hay 2, acá hay otros 2 y aquí hay otros 2. Y esa sería el área externa ahora a la circunferencia e interna al trébol de 3 hojas. ¿De acuerdo? Colocaríamos así. Hay varias posibilidades acá, ¿no? Hay varias posibilidades. Bueno, y el ejercicio resuelto completamente es este que acabamos de terminar. Veamos otro. Para hacer este ejercicio hay una primera pregunta que les voy a hacer. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa? ¿Alguien se acuerda? ¿Un volumen, ingeniero? No. Sería un hipervolumen si le queremos dar la interpretación de un volumen, porque el volumen es base por altura. Esto ya es un volumen. Esto ya es un volumen, pero aquí tengo otras cosas más. El volumen en integrales dobles es z por el diferencial de área, donde z es la altura y el diferencial de área es la base. Base por altura es volumen. Aquí tendría volumen por una altura adicional, sería un hipervolumen. Un hipervolumen. O sea, desde el punto de vista geométrico no puede ser un volumen. El volumen sería así. El volumen es eso. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z es el diferencial de volumen. Pero fíjense, hay un término interior. Y este término interior parece que es la distancia de algo elevado al cuadrado. Por lo tanto, si nos acordamos de las aplicaciones que hemos visto el día lunes, esto sería ¿qué cosa? A ver. Su compañero ha sido valiente, ha dado su idea. Es un volumen el chorro. Yo le estoy aclarando de que no es un volumen. Podría ser un hipervolumen, pero desde el punto de vista real, físico, ¿qué cosas representaría? A ver, otra idea. Está en sus apuntes, en los apuntes que les he publicado de la clase anterior en las aplicaciones. ¿Eso representa qué cosa? Representa... ¿Área de superficie? No, el área de superficie tiene una raíz cuadrada de 1 más z respecto de x al cuadrado más z respecto de y al cuadrado por el diferencial de x por el diferencial de y, por ejemplo, si lo proyectamos sobre el plano XY. No. La tercera que sea la vencida, a ver, el primer comentario, más o menos, es un hipervolumen, digamos, pero desde el punto de vista de la mecánica es otra cosa. ¿Un área de superficie? No, porque las áreas de superficie se calculan con integrales dobles, no con integrales triples, porque las integrales dobles representan integrales de superficie, hasta su nombre lo dice. Y acá tenemos una raíz. Raíz cuadrada de 1 más, es lo que hicimos la clase anterior, cuando teníamos dos cilindros que se intersectaban en ángulo recto y hallábamos el área de un cilindro respecto del otro, por ejemplo, ¿no? Tampoco, no es un área. ¿Qué más podríamos haber o tener acá? ¿Qué podría ser esto? ¿Un centro de masa? No. El centro de masa es un vector el que encontramos.
Tendríamos que encontrar las coordenadas en X, en Y y en Z. Y las coordenadas del centro de masa tienen una expresión parecida a esta, pero le faltaría algo. Y esto representaría otra cosa. Eso podría representar la densidad, por ejemplo, ¿no? Pero le faltaría una cosita por acá, un X, un Y o un Z, para que tengamos las coordenadas respecto de X, respecto de Y o respecto de Z. Tampoco, pues ya nos estamos aproximando, pero sigamos. La masa del objeto, Inge. Podría ser la masa. Ya tenemos un resultado posible. Podría ser la masa. Un momento de inercia. Conociendo o pensando de que esto es la densidad volumétrica, ¿no? Está bien, esa es una respuesta válida. Podría ser la masa. ¿Qué otra cosa más podría ser? Un momento de inercia respecto al eje X. Los momentos de inercia son masa por distancia al cuadrado. ¿O no? Y en este caso tendríamos un momento de inercia de una masa de densidad homogénea, digamos, ¿no? De densidad homogénea, que valdría 1. Fíjense, lo que les estoy queriendo decir con esto, es que puede tener muchas interpretaciones una integral doble. Va a depender un poco del contexto en el que estemos trabajando. Creo que la mejor respuesta ha sido la masa. Representa la masa. Pero podría representar también un momento de inercia. Podría representar también eso, un momento de inercia respecto al eje X, considerando que su densidad es homogénea y vale 1. Es una respuesta un poquito más elaborada, digamos, ¿no? Pero podría ser un momento de inercia. ¿Por qué podría ser un momento de inercia? Porque y al cuadrado más z al cuadrado es la distancia al eje z, al eje X elevado al cuadrado. Y como no hay una densidad que debería estar acá, yo podría asumir de que su densidad es homogénea y vale 1. Es una densidad volumétrica que vale 1. Por lo tanto, podrías representar masa o podrías representar un momento de inercia respecto al eje X. ¿De acuerdo? En este caso no nos están pidiendo absolutamente nada. Simplemente no nos están diciendo que interpretemos. Esto ya forma parte, digamos, de lo que estamos haciendo, de la dinámica de nuestra clase, para que nos acordemos que podría ser. Y hemos descartado que sea volúmenes, hemos descartado que sean áreas de superficie, podría ser una masa, como alguno de ustedes ya lo ha comentado, o podría ser un momento de inercia respecto al eje X, porque este término que tengo acá es la distancia al eje X. Fíjense en las formulitas que tenemos en el documento. En las formulitas, sin embargo, aparecía aquí un término adicional, ¿no? Aparecía esto, la densidad volumétrica. En este caso, como no hay eso, podría pensar de que es 1. Entonces, nos quedamos simplemente con eso. ¿De acuerdo? Fíjense qué más nos piden en este ejercicio. Dice que nos piden que calculemos esta integral, que podría ser una masa o un momento de inercia respecto al eje X para un cuerpo de densidad unitaria. Dice que ese cuerpo tiene la forma de un cono recto de revolución de altura h y cuya base está situada en el plano z igual a 0. Y su radio en esa base vale a. Ese es el ejercicio. Y su eje de simetría es el eje z. Acá el problema no es resolver el ejercicio. Acá el problema es escribir las ecuaciones de ese cono. Porque el cono podría ser este, pero también el cono podría ser al revés. Pero aquí han sido bien específicos, ¿no? El cono podría ser así. El cono que nos han dado es este, pero el cono también podría ser así. Nuestro cono podría ser así. Acá han sido bien específicos. Quieren que la base esté en el plano z igual a 0. Entonces la ecuación va a ser diferente. Ahí está la base de nuestro cilindro, digamos así. El cilindro podría ser así o podría ser así. Hay dos formas de cilindro. Bueno, hay muchas formas de cilindro, pero específicamente nos han pedido de este. Por lo tanto, su ecuación va a ser diferente a la ecuación de este otro. La ecuación de este otro será, no sé, x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado, por ejemplo. Pero si tiene una altura diferente al radio, estas rectas no son a 45 grados, porque tiene una altura específica que es h y tiene un radio de base igual a también es un dato específico. En su ecuación es lo que tenemos que tener cuidado. Acá la ecuación es importante y para eso
hay que escribir su ecuación. Les voy a poner su ecuación directamente y vamos a analizar. Esta es la ecuación del cono, que va a ser diferente a la ecuación de este otro cono. Va a ser diferente. Veamos por qué es esta la ecuación del cono. Vayamos probando. Dice que la altura tiene que ser h. Por lo tanto, z debería valer h en ese momento. Y si yo reemplazo z por h, voy a tener que todo esto se anula. Que todo eso se anule. Y por lo tanto, x al cuadrado más y al cuadrado va a ser 0. Todo eso se anula, va a valer 0. Y este término también se va a ir al otro lado. Y nos queda que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. La ecuación de eso es un punto. Es el origen de coordenadas. X al 0, y es 0 y z 0. Bueno, en realidad, z ya no vale 0. Z valía h, la altura. Por lo tanto, cuando z vale h, x al cuadrado más y al cuadrado vale 0. Es este puntito. Ese puntito de arriba. Vamos a colocar la ecuación nuevamente porque estamos asumiendo ahora de que z vale h. Si z vale h, h menos h se anula y a esa altura, cuando z vale h que está acá arriba, x al cuadrado más y al cuadrado vale 0. Por lo tanto, tiene que ser un punto o una circunferencia de radio 0, ese punto. Sigamos con el análisis. ¿Qué pasa si la altura vale 0? Tiene que cumplirse de que el radio tiene que valer a. Si la altura vale 0, esto se anula. Ya no existe. Por lo tanto, tengo que este h al cuadrado se va a ir con este h al cuadrado que tengo a este otro lado. Y me queda que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a al cuadrado. Esa es la ecuación de una circunferencia de radio a cuando z vale 0. O sea, esta ecuación que hemos escrito está respondiendo perfectamente a la forma de este cono. Reitero, sería diferente si tuviésemos este otro cono. ¿Cuál sería la ecuación de este otro cono? A ver, de este. Vamos a tratar de escribir acá. ¿Cuál sería la ecuación de ese cono? Si fuese un cono a 45 grados, es decir, que A sea igual a H, tendríamos simplemente esto, ¿no? A este lado de la ecuación nos va a quedar eso. Y a este otro lado de la ecuación nos va a quedar z al cuadrado. Así sería la ecuación del cono. Un cono que se está y tiene dos mantos el cono, ¿no? El otro manto estará hacia abajo. Hacia abajo. Esto es un cono que tiene una pendiente de 45 grados. Pero ¿cómo sería si la base acá arriba vale A cuando la altura vale H? Entonces, ¿cuál sería la pendiente acá? Veamos. Podría ser, por ejemplo, aquí podríamos poner ¿cuánto? Creo que sería así, ¿no? O podemos ponerlo mejor así. Y acá entre paréntesis, y todo esto lo ponemos acá. Creo que sería así, ¿no? La ecuación. Si vale h la altura, ese h se me va con este h y tengo que cuando z vale h, voy a tener acá arriba una circunferencia de radio a al cuadrado. Por el contrario, si esto vale 0, si z vale 0, la altura vale 0, esto se hace 0 y tengo x al cuadrado más y al cuadrado y z al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, es el origen de coordenadas. Fíjense que las ecuaciones son diferentes. Vean, échenle una mirada y estamos poniendo las dos ecuaciones. La diferencia está en este término. Este término es el que dice si el cono está desplazado o no, hacia arriba. En este caso, el cono está desplazado hacia arriba, porque su otra parte vendrá acá, ¿no? Pero ya no es un cono en el origen de coordenadas, el manto positivo. ¿De acuerdo? En cambio, en este otro caso, el manto negativo está abajo.
está abajo. Son cosas diferentes porque estamos refiriéndolo al plano XY. El plano XY estaría aquí. El vértice de este cono estaría en el plano XY. Son diferentes. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado. Ahí hay que tomarse unos cuantos minutos para analizar bien, digamos, lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Como en este caso. Y en este caso nos estamos poniendo el trabajo de analizar un poquito. Esta es la ecuación que debo usar, entonces, esta. Porque esta ecuación responde a este cono desplazado hacia arriba respecto del eje Z. Lo hemos desplazado hacia arriba, su vértice, ¿no? Su vértice ya no está en el origen de coordenadas. Y en realidad estamos analizando sobre el manto negativo del cono, el manto que está hacia abajo. Y este es el manto que está arriba. Solo que el manto que está abajo, ahora lo hemos puesto por encima del plano XY. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué a veces los problemas nos dan así? Porque de esta forma puedo tener una variación diferente. Si esto fuese la masa, por ejemplo, tengo una variación diferente de la densidad. La densidad, si fuese esta, su densidad acá va a ser diferente a la densidad de acá. Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta cuando uno analiza. Si yo quiero específicamente para este cono. Ahora, si tengo este cono, yo creo que es mejor calcularlo en qué sistema de coordenadas. Para eso voy a hacer esto, ¿no? Voy a calcular en un sistema de coordenadas cartesianos rectangular, por ejemplo, así. Lo vamos a volver transparente para que vayamos sobreponiendo nuestra figura y veamos qué es lo que pasa. Lo vamos a volver un poquito transparente, digamos, y le cambiaremos el color. Un color más bonito, digamos verde. Sí, verde. Listo. ¿Qué sistema de referencia? Bueno, y esto ya no nos sirve, lo vamos a borrar. ¿Qué sistema de referencia me conviene usar acá? Agarro este cilindro o este paralelepípedo y lo sobrepongo, digamos así. Y digo, ¿me convendrá hallar en este modelo geométrico? Es posible, ¿no? Es posible. O sea, yo puedo conseguirme un tronco de madera con la forma de un paralelepípedo, por ejemplo, un material de esta forma, y empezar a tallar la madera para darle la forma al cono. Porque tengo la región de un cono. Entonces, es posible. Es posible. Así que lo vamos a sacar. Y esa es una posibilidad. Discúlpeme un momentito, jóvenes. No, es una llamada que no me interesa. Esa es una posibilidad. Veamos otra posibilidad. ¿Qué pasa si lo quiero hacer con un cilindro? Un cilindro. Igual le vamos a cambiar, le vamos a dar transparencia y le vamos a cambiar el color y digamos que ahora va a ser naranja nuestro cilindro. Esa es otra posibilidad. Agarro mi cilindro y lo sobrepongo acá. Se parece mejor, ¿no? Es más fácil, creo. Aquí tengo que desbastar menos material. Entonces esto lo saco y pongo este otro y digo, bueno, si yo fuese un carpintero, por ejemplo, yo preferiría comprar un material que tenga esta forma, no esta forma. Tenemos otra posibilidad adicional. Digamos, podríamos tratar de hacerlo con una esfera. Bueno, no tengo una esfera, pero vamos a suponer que es esa. Así. Lo vamos a volver también transparente. La última posibilidad que estamos analizando, lo borramos y agarro mi esfera y lo pongo acá. Así más o menos. Digo, si yo fuese igual un maestro carpintero, alguien que trabaja con un artesano, digamos, básicamente nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál de las formas a ustedes les gustaría utilizar? ¿Cuál creen que es más fácil? ¿Cuál creen que es la que mejor se acomoda? Tengo tres posibilidades. Ya estoy colocando una esfera. He colocado un paralelepípedo y luego he colocado un cilindro. Así que, ¿cuál creen que es mejor? La esfera, este cilindro o el paralelepípedo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el que mejor se acomoda al cono? En otras palabras. El cilindro, ingeniero. Perfecto, el cilindro. Así se decide las coordenadas, cómo se coloca o qué coordenadas usar.
Normalmente así se deciden. Fíjense, es esto. Cuando yo hablo de geometría es eso. Cuando hablamos de cálculo y hablamos de coordenadas polares o cilíndricas o esféricas, quiere decir esto que les estoy mostrando de esa manera. Incluso como en el colegio, así con dibujitos bonitos para que nos demos cuenta. Para mí es mejor utilizar un cilindro porque es el menos material que voy a gastar. Fíjense, ya tiene la forma del cilindro, la base ya está construida. Eso quiere decir menos trabajo. Si yo utilizara este otro modelo, fíjense, ni la base se parece, ¿no? La base, primero tengo que formarlo, tengo que desbastarlo para que se parezca a un cilindro, es doble trabajo. Y si quiero usar la esfera, con la esfera tengo más problemas todavía, porque tengo que desbastar acá abajo, luego los costados. Tal vez esta parte sea la que me ayude un poquito. Yo creo que la esfera es un poquito mejor que esto, pero el mejor es el cilindro. Por lo tanto, ¿eso qué me está diciendo? Coordenadas cilíndricas me está diciendo eso. En cambio, si tuviera una esfera acá, la esfera es a ojo cerrado. Pero si tuviera un paralelepípedo, coordenadas cartesianas rectangulares a ojo cerrado. Ya tenemos la ecuación, por lo tanto, vamos a usar coordenadas cilíndricas. ¿Por qué motivo? Por lo que acabamos de ver, por ese motivo. Y en coordenadas cilíndricas no se olviden que estas son sus ecuaciones de transformación. Es fácil, es un híbrido, es una mezcla entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas rectangulares. Es una mezcla. Voy a empezar a transformar. X al cuadrado más y al cuadrado en coordenadas cilíndricas es r al cuadrado. Este h es una constante, es la altura, ¿no? La altura que nos han pedido. Ahí está. El término a se queda, es un invariante, este queda así nomás. Y z es z nomás. En coordenadas cilíndricas z es z nomás. De acá voy a despejar o el radio o z, cualquiera de las dos, la que me parezca más fácil. Y esa decisión, cuando estoy trabajando en coordenadas cilíndricas, puedo elegir entre el radio o la variable z o la altura para que mi integral sea primero evaluado para z o primero para el radio. Si digo primero para z, bueno, a este ya le vamos a sacar, no nos interesa. Este es el que va a venir. Estoy usando esta geometría, por eso yo me refiero y digo, vamos a usar esta geometría, porque en realidad eso es lo que estamos haciendo. Digamos así, esto también ya lo descartamos. Y cuando trabajo en coordenadas cilíndricas tengo dos posibilidades. Por ejemplo, puedo decir que primero voy a evaluar para el radio. Si digo primero para el radio, entonces el radio iría de ahí a ahí. Bueno, usaremos mejor una flechita. Eso va a ser nuestro radio. No se olviden de que el radio siempre se mide sobre el plano XY o sobre un plano paralelo al plano XY. Entonces yo digo, primero voy a usar el radio va a variar desde 0 hasta el cono. Desde 0 hasta el cono. Eso quiere decir poner límites para el radio. De 0 al cono. De 0 al cono. Siempre. La siguiente variable sería h. Por lo tanto, z. Z. Y z tendría que variar desde 0 hasta h, que es la altura del cono. Entonces ya tendría mis variaciones para el radio y para la altura. El radio desde 0 al cono. De 0 al cono. Fíjense, este segmento de línea va a ir disminuyendo o va a ir aumentando su tamaño. Acá tendrá su longitud máxima. Valdrá A el radio. Pero cuando cuando Z se ha hecho H, cuando tenemos la altura máxima, el radio ya se ha vuelto 0. ¿De acuerdo? Entonces eso quiere decir colocar primero para el radio. Pero si quiero colocar primero para Z, entonces tendré que hacer una cosa como esta. Z va a variar desde 0 hasta el cono. Entonces, tengo otro tipo de variación. La altura ahora es de 0 hasta el cono. Y el radio de 0 hasta A. Entonces, tengo dos posibilidades. Depende qué cosa despejo. En el ejercicio que estamos resolviendo, estoy despejando primero z. Entonces, quiere decir que la primera variable de integración que voy a utilizar es z. Y z, por lo tanto, es la que le va a dar forma al cono. Va a variar hasta el cono. Eso está diciendo, ¿no? Z depende del cono. Y fíjense que cuando el radio vale A, z se ha hecho 0. Perfecto. Cuando el radio vale A, cuando el radio esté acá, la altura ya se ha hecho 0. En cambio, cuando
el radio vale 0, la altura es máxima. Veamos. Si z vale h, este h se me va a ir con este h, y voy a tener de que el radio se ha hecho 0, porque este a se va a cancelar con este a que está dividiendo. Está bien. Por lo tanto, la primera variable que voy a usar es el diferencial de z. Esa es la primera variable. Por lo tanto, z variará desde 0 hasta el cono, por lo que les he mostrado con esta flechita, desde 0 hasta el cono, hasta nuestro cono. No es desde 0 hasta h, ¿no? Cuidado que coloquen de 0 a h. En ese caso estaríamos hallando la masa o lo que estemos calculando con esta integral triple para esa forma geométrica que es diferente. Sería un cilindro, porque z estaría variando siempre desde 0 hasta h, desde 0 hasta h. Y esa sería su variación, ¿no? Y le estaríamos dando forma al cilindro, fíjense. Y eso no es cierto. Yo al cono lo he metido dentro del cilindro, por lo tanto, z va a variar no hasta la altura h, sino hasta el cono, hasta el manto del cono. Y eso es lo que refleja esta ecuación, desde 0 hasta el cono. La siguiente variable es el radio. El radio ya sabemos que es fácil. El radio, mientras z le va dando la forma y va variando siempre hasta el cono, el radio tiene que variar desde 0 hasta el valor a. Desde 0 a. Y el ángulo θ que dé una vuelta. Quiere decir que esto va a dar una vuelta así. A partir de acá, y va a dar una vuelta así. Hasta 2pi. Fíjense que yo le puse momento estático respecto al eje X, pero con esa aclaración, ¿no? Que va a ser un momento estático pensando que su densidad es uniforme, es constante, es homogénea y vale 1. Pero también podría ser lo que alguno de ustedes ya lo ha dicho. También podría ser una masa. ¿De acuerdo? En este caso solo estamos interesados en colocar nuestros límites y estamos interesados en resolver la integral. Bueno, como mi primera variable de integración es z, por lo tanto, este término será lo mismo, es una constante multiplicado por z, y esto será 1/3 de z al cubo. ¿De acuerdo? Ya hemos resuelto para la variable z, reemplazamos nuestros límites, como este tiene z y este también tiene z, el límite inferior lo va a anular y solamente me sirve el límite superior, que es esto. Este y este, elevado al cubo. Y luego, bueno, resolviendo este término, o expandiendo este término, o haciendo un cambio de variable, como ustedes quieran, ya pueden calcular esta integral, que es relativamente larga, no es tan corta, ¿no? Y el resultado de esa masa o de ese momento de inercia respecto al eje X dice que es eso. Igual, nuevamente les invito a que demuestren de que ese resultado es el mismo. Y a modo de practicar y a modo de estudiar, que es importante, podríamos hallar también esta misma integral, que puede ser la masa o el momento estático, pero para el otro cono, para el cono que está centrado en el origen de coordenadas, para este. ¿De acuerdo? Podríamos hallar y vamos a ver si es el mismo resultado o no. Posiblemente cambie, ¿no? Posiblemente cambie. Cambiará algo. No va a ser posiblemente lo mismo porque la disposición es lo mismo. Es diferente por un lado. Y por otro lado, si fuese la masa, por ejemplo, la densidad va a tener una variación diferente al otro cono, a este cono. La densidad va a ser diferente a este otro cono. Lo vamos a dibujar así. Lo voy a dar la vuelta y lo voy a echar acá. Yo les estoy pidiendo, bueno, si es que lo pueden hacer, calculen digamos así, la misma integral, pero para este otro cono, que tiene una disposición diferente. Reitero, si es la masa, la distribución de la densidad va a ser diferente en este cono que en este cono. ¿No ve? Por ejemplo, si la densidad vale 0, si z vale 0, la densidad en este punto, en el vértice, va a ser y al cuadrado, pero es un punto, es un punto. En cambio, si la densidad vale h, o z vale h, la densidad va a aumentar. En cambio, en este otro caso, tal vez ese aumento es inversamente proporcional al radio. Acá va a ser directamente proporcional al radio. Entonces, el resultado es muy probable que cambie. De hecho, yo creo que va a cambiar. Entonces, podríamos volver a hacer este mismo ejercicio, pero para la otra
superficie, para la superficie que va a ser el cono. Bueno, haciendo todo el cálculo, encontramos de que esa integral vale esto. Reitero, es una integral que podría significar un momento estático respecto al, un momento de inercia respecto al eje X, o podría representar la masa también, o simplemente una integral. Porque ahora estamos interesados en colocar límites y en escribir las ecuaciones de las superficies involucradas, ¿no? Solo en eso. Y en el caso del cono, bueno, ya les puse de las dos formas. Un cono desplazado y un cono centrado su vértice en el origen de coordenadas. Un cono como este, que está al lado derecho. ¿De acuerdo? Una vez que se colocan límites y se transforma, fíjense, la cantidad subintegral, que es esta, y al cuadrado más z al cuadrado, también lo tengo que parametrizar en términos de las variables, ¿no? Como y vale r seno de tita, por eso aparece r al cuadrado seno al cuadrado de tita, porque era y al cuadrado más z al cuadrado. Z al cuadrado es z al cuadrado nomás en coordenadas cilíndricas. En esféricas hubiese sido una complicación terrible, ¿no? Una complicación terrible. El radio varía desde el origen de coordenadas hasta el cono. Se hubiese tenido que escribir el cono en coordenadas esféricas. Eso va a ser bien complicado. Y este ángulo hubiese tenido que variar desde 0, el ángulo de elevación, hasta pi medios, nada más. Y el ángulo de azimut hubiese tenido que variar de 0 a 2pi. ¿Dónde está la complicación? En el radio, porque el radio ya no está llegando a una esfera, está llegando a un cono, y eso complica las cosas. En coordenadas cartesianas rectangulares, posiblemente z hubiese sido también mi primera variable, pero z hubiese tenido que despejar de acá. Para decir, va a variar desde 0 hasta la ecuación de este cono. Tengo que despejar z acá. Y luego ya en el plano x y, podría colocar límites primero, por ejemplo, para y va a variar desde 0 hasta la ecuación de esta circunferencia que es la base, y x desde 0 hasta a. Entonces también va a haber complicación, porque voy a tener una raíz de por medio para integrar. Por eso es que las cilíndricas, en este caso, creo que eran nuestra mejor opción, por lo que estamos viendo acá. Este cono puede meterse de una manera mucho más exacta, con menos material sobrante, dentro de un cilindro que dentro de un paralelepípedo o dentro de una esfera. Hay menor material. Este es el que tengo que eliminar, ¿no? La región amarilla, y quedarme con la región verde que está dentro. Y esa región amarilla es mucho menor que la región que podríamos tener con un paralelepípedo o con una esfera. Fíjense, es así de simple. Y eso implica una integral que podría ser relativamente larga, digamos, pero es mucho más fácil que las otras integrales que vamos a tener. Es un poquito larga, digamos. Y finalmente llegamos a este resultado. ¿De acuerdo? Veamos otro. Si no hay ninguna duda con lo que hemos hecho. Este ejercicio es bonito porque implica varias cosas. Y este rizo que podemos tener, o la curva que podemos tener, puede estar ubicado en cualquier parte del plano XY. Me están pidiendo que calculemos, entre todos, el área del rizo interior a esta curva. Esta curva es especial, es un poquito, hay que tener cuidado cuando uno grafica, porque la curva es esta cosa roja. Y el rizo interior es esto que lo estoy sacando. Y la curva, pero es así. Fíjense lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si tita vale 0? Si tita vale 0, el coseno de 0 vale 1. 1 más 2 vale 3. Por lo tanto, nuestro radio llega hasta acá. Desde acá hasta acá. Llega hasta ahí. ¿De acuerdo? Y a medida que voy aumentando el valor del ángulo, por ejemplo, en 45 grados, voy a tener raíz de 2 sobre 2. El coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Ese 2 se me va a ir con el 2 y voy a tener 1 más raíz de 2. Raíz de 2 vale 1.4142, 136. Más 1, voy a tener 2.4142, 136. Ya ha disminuido desde 3 hasta 2 y un poco más. ¿Qué pasa si vale 90 grados? Fíjense que acá en 90 grados sí hay todavía curva. En 90 grados tengo justo esto. En 90 grados el coseno se anula y simplemente me queda el 1, que es justo eso. Pero luego sigue aumentando. ¿Hasta dónde aumenta? Hasta que llega un momento en que el radio se ha anulado. Y aquí aparece lo interesante de analizar.
¿Qué pasa si el coseno vale 180 grados y si el ángulo vale 180 grados? El coseno de 180 o de pi vale menos 1. 1 menos 2 me va a dar menos 1. Me diría que está acá, menos 1. Pero el radio no puede ser negativo. El radio no es negativo. Por lo tanto, ese menos 1 en realidad lo que hace es volverse 1. La curva empieza a generar este rizo interior. Y ese rizo interior tiene esta forma. Yo quiero hallar el área de ese rizo interior. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Fíjense lo que vamos a hacer. Este radio, vamos a hacer lo que más o menos siempre hemos hecho. Este radio tiene una extensión máxima, va creciendo, pasa de 90 grados, sigue pasando hasta que llega a este valor de ángulo donde el radio se anula. Por lo tanto, yo puedo colocar unos límites hasta donde el radio se anula. ¿De acuerdo? Y esta línea negra la voy a prolongar para que veamos luego para qué nos sirve. Y esta otra también la vamos a prolongar. Entonces yo voy a decir, mi radio va a variar desde 0, así digamos, en principio, con un valor de radio máximo, pero no me interesa ese valor de radio porque el valor de radio que me interesa está acá. Por lo tanto, esto pero va disminuyendo hasta que se hace 0. Luego, en esta parte, en esta región, el radio se vuelve negativo. En esta región. Por lo tanto, lo que hace la ecuación es que el radio tiene que ser positivo y se prolonga acá. Esta parte negativa se viene acá. Y luego sigue creciendo hasta acá. Entonces eso me va a servir para colocar mis límites. Lo primero que tengo que hacer es encontrar las pendientes de estas rectas. Y las pendientes de estas rectas, o las ecuaciones de esas rectas, aparecen cuando el radio se anula. Cuando este radio se ha anulado, se ha vuelto 0, aparece esta pendiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es agarrar la ecuación de la curva para encontrar dónde empieza el rizo interior y voy a decir, el radio tiene que valer 0, porque justo en ese momento, reitero nuevamente, desde un valor máximo va disminuyendo hasta que se vuelve 0. Y en 0 aparece esta pendiente, esta recta, que va a ser tangente al rizo interior en esta parte. Por lo tanto, voy a tener un coseno de menos pi medios, porque esto se ha hecho 0, este pasa con menos 1 dividido entre 2, y el coseno de menos 1 medio es 120 grados. 120 grados. Y va a volverse a hacer 0 en 240 grados. 4 pi tercios. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, voy a tener, nuevamente voy a graficar lo que hemos hecho, va disminuyendo, se ha hecho 0 en pi medios, en 2 pi tercios, luego empieza a crecer nuevamente, pero lo estoy viendo al otro lado porque aquí el radio se hace negativo, va creciendo nuevamente, luego empieza a hacerse más pequeñito y nuevamente se hace 0. Y nuevamente se hace 0 en 4 pi tercios. Es como si esta gráfica en realidad estuviera así. Así. ¿De acuerdo? Pero eso significa de que el radio sería negativo, pero no puede ser el radio negativo, por eso es que este rizo se refleja al otro lado, porque tiene que ser positivo. Pero a mí me interesa colocar mis límites. Se va a hacer 0 este ángulo, fíjense, el radio se va a hacer 0 en 2 pi tercios, y luego empieza a crecer nuevamente, luego nuevamente se hace 0, y se hace 0 en 4 pi tercios. Eso es lo que estaríamos haciendo, digamos. Pero este rizo en realidad no está ahí. Ese rizo está acá. Pero nos va a ayudar, digamos, esa forma de ver. Por lo tanto, como ya tengo los valores del ángulo donde el rizo se anula, su radio se anula, entonces el área va a ser una cosa como esta. En polares voy a hallar. En polares. El radio voy a hacer que empiece en 0
de 0 hasta la curva, de 0 a 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 la curva. Incluso para el rizo interior siempre parte de 0 y llega hasta la curva, para el rizo interno y para el rizo externo. De 0 hasta acá, de 0 hasta acá. Fíjense cómo está variando, estoy siendo reiterativo hasta que se hace 0 y en esta parte que se ha reflejado acá, donde está nuestra figura roja, nuevamente es de 0 hasta el rizo. Siempre. Por lo tanto, el radio va a variar desde 0 hasta la curva. Ahora solo quiero concentrarme en el rizo. Nuevamente me voy a apoyar en mi figurita. Lo voy a hacer acá, es como si estuviera acá. Es como si estuviera acá. Para hallar el rizo interno, ahora voy a empezar, el radio va a empezar a crecer nuevamente. A partir de 120 grados, donde se ha anulado, va a empezar a crecer nuevamente. Y va a empezar a crecer, ¿dónde? Va a empezar a crecer en 120 grados, es decir, en 2 pitercios. Y va a llegar hasta 4 pitercios, donde nuevamente en 4 pitercios se ha anulado. Va creciendo, creciendo y se ha anulado. Por lo tanto, mis límites serán desde 2 pitercios hasta 4 pitercios. ¿De acuerdo? Así coloco mis límites para el ángulo. Y así estoy calculando solo para el rizo interno. Desde 2 pitercios hasta 4 pitercios. Calculando la integral, me sale esto. O nos va a salir eso. Y ese es el valor del área. Bueno, hay que calcular la integral, hay que desarrollar este término cuadrático, que es exactamente esto. Luego tengo que calcular esta función, esto es pi nomás, esto va a ser seno de pi. Y esto habrá que hacer una transformación, una pequeña transformación trigonométrica. El coseno al cuadrado de θ puedo reemplazarlo por el coseno, por el 1 más coseno de 2 veces el ángulo dividido entre 2. Tendremos 3 integrales que resolver y el resultado final sale esto. ¿De acuerdo? Espero que esté claro. Espero que esté claro. Fíjense los límites que estamos colocando a la integral y por qué ese rizo interno tiene esos límites. Bueno, estoy tratando de explicar gráficamente para que se entienda mejor, ¿no? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Ninguna? Yo creo que ninguna, ¿no? Estamos calculando la complicación más grande está en el ángulo, pero el ángulo estoy colocando desde acá hasta acá. El ángulo desde 2 pitercios hasta 4 pitercios. El ángulo. Con eso estoy hallando del rizo interior. Aunque este rizo en realidad está al otro lado, porque fíjense, el radio es negativo cuando estamos acá. Pero cuando coloquemos estos límites, vamos a volver a tener un radio negativo, un valor negativo. Con el negativo que teníamos se vuelve positivo. Se vuelve positivo. Y estamos hallando en realidad el rizo o el área del rizo que está acá adentro. Que está acá adentro. Acá podríamos hacer varias cosas, ¿no? Podríamos hacer otras cosas. Yo les podría pedir el área externo al rizo, pero dentro de la curva, pero externo al rizo. Yo lo que podría hacer es calcular el área de acá hasta donde se hace 0. Estaríamos hallando el área de todo esto. Lo multiplico por 2 y luego les resto el área del rizo. Y el área del rizo ya tenemos que vale esto. Y con eso tenemos el área externa al rizo. ¿De acuerdo? No estaríamos considerando esto, ¿no? Cuando hallemos el área desde 0 hasta 2 pi tercios, estaríamos hallando el área de todo esto. Y luego le puedo restar el área del rizo y tenemos el área externa de esta parte. ¿De acuerdo? Bonito. Este ejercicio lo he visto de varias formas, ¿eh? Lo he visto también acá arriba, en el plano superior, en el semiplano superior. Hay que hacer el mismo análisis, exactamente igual. Entonces el rizo aparecería acá arriba, ¿no? También lo he visto alguna vez a este lado, dependiendo de cómo está planteado la ecuación. Pero cuando les piden eso, hay que hacer lo que acabamos de hacer.
Es importante determinar de dónde a dónde van a variar los ángulos para tener exactamente el área de lo que me han pedido. En este caso nos han pedido el área del rizo y ese rizo aparece o se genera cuando tenemos un ángulo de 120 grados y termina cuando el ángulo se hace 240 grados. Y en 360 damos una vuelta completa, ¿no? Pero en este rango aparece este rizo, en este rango. Por eso estoy colocando desde acá hasta acá mis límites. ¿De acuerdo? Como se coloca, ¿no? Normalmente, desde acá hasta acá. Y en ese rango aparece el rizo. Solo que el rizo no se lo grafica acá porque el radio es negativo. El rizo está acá, en este otro lado. ¿De acuerdo? Así calcularíamos nuestro rizo, o el área de nuestro rizo interior. Veamos otro, un último ejercicio. Este creo que es un problema que entró en algún examen pasado. Me piden evaluar esta integral triple. Es una simple integral y donde la región de integración está limitada por este plano, por este plano, por este plano y por este plano. Son planos complicados. Puedo tratar de graficar, digamos, en el espacio vectorial euclidiano, con variables x y z, o puedo ya intentar una transformación lineal, porque colocar límites para esta región va a ser bien complicado. Si me fijo, fíjense, esta ecuación se repite acá. Esta ecuación es esta. Y esta ecuación es esta. Por lo tanto, la cantidad subintegral lo puedo transformar con unas ecuaciones bastante sencillas. Que esto sea u, por ejemplo. Que esto es u. Que esta ecuación sea, no sé, b. Que eso sea b. Y esta otra que sea, no sé, w, o la letra que nos guste. Digamos w, que es esta. Esas van a ser mis ecuaciones de transformación. Pero estas ecuaciones de transformación en realidad me permiten ir del espacio UVW al espacio X y Z. Entonces, para mí es más fácil encontrar la derivada de U respecto de X, la derivada de U respecto de Y, la derivada de U respecto de Z. Eso es más fácil. Y esas derivadas valen 1, 1, 1. Pero no me están pidiendo esto, ojo, no me están pidiendo esto. O no necesito esto, yo necesito esto. Pero ya hemos visto una propiedad anterior, ¿no? Que esto es el inversa de este otro. Pero por las derivadas y por las ecuaciones de transformación que tengo, creo que es mejor ir por este camino. La derivada de b respecto de x vale 1, la derivada de b respecto de y vale 1 y la derivada de b respecto de z vale menos 1. Esa es la segunda fila de este determinante. Y luego w respecto de x, respecto de y y respecto de z, lo mismo. Respecto de x vale 1, respecto de y vale menos 1 y respecto de z vale menos 1. Tengo este determinante que puedo calcular usando la expansión de Laplace o utilizando mi máquina de calcular o alguna aplicación que existe miles de aplicaciones en el internet para calcular determinantes. El resultado me ha salido menos 4. Quiere decir que mi transformación me está obligando a tener un sistema de giro izquierdo. Podría intercambiar columnas o simplemente aplicarle valor absoluto. Pero en realidad yo no quiero este valor, yo quiero este otro. Pero sabemos por esa propiedad que hemos visto en alguna clase anterior de que esto multiplicado por esto me da 1. Por lo tanto, despejo lo que queramos en este caso, y nuestro resultado final para el jacobiano que necesito es 1/4. No se olviden de que hay que eliminarle el signo. Luego transformando las superficies. Bueno, en realidad ya están transformadas. La primera ya está transformada. Esta ya está transformada. Esta también ya está transformada. Esta también ya está transformada. Por lo tanto, las ecuaciones van a ser u igual a 0, b igual a 0 y w igual a 0. Esas van a ser mis ecuaciones. U igual a 0, b igual a 0 y w igual a 0. O lo que podríamos hacer, si es que de todas formas queramos encontrar las verdaderas ecuaciones de transformación, es decir, despejar x, despejar y despejar z en términos de u, de b y de w, también podría ser. Y fíjense, de todas formas en este ejercicio lo estamos haciendo. Para mí este es un sistema de ecuaciones, que lo puedo expresar así.
Lo puedo expresar así. Y lo único que voy a hacer es, esta matriz ahora lo voy a invertir. Y al invertir puedo despejar esto. Por lo tanto, las ecuaciones de transformación, las verdaderas que necesitamos, serían esas. Entonces, tenemos las dos, tenemos las directas y tenemos las indirectas. Estas son las que necesitamos para encontrar este jacobiano, ¿no? Pero nosotros hemos ido por otro lado. Hemos encontrado estas y luego hemos encontrado su inversa. Esto me está sirviendo para encontrar la superficie, para transformar la superficie, aunque de estas superficies, 3 ya están transformadas. Este es mi problema. Ese hay que transformar, porque ese es el cuarto plano que tenemos. Y el cuarto plano que tenemos es 2x menos 100 más igual a 1. Las primeras ya las hemos transformado. Es igual a 0, b igual a 0 y b doble igual a 0. Y la última, donde b a x, voy a reemplazar por lo que sale, que es esto, u medios más b doble medios. Y donde b a y reemplazaremos por esto. Y a esta hay que multiplicar por 2, ¿no? Por lo tanto voy a tener u más b doble, menos y menos y será b medios más b doble medios, porque le tengo que cambiar el signo por este signo menos. Y por lo tanto ese plano también ya lo tenemos. Ya está transformado. Lo voy a graficar. Fíjense que estamos usando el GeoGebra. Mis ejes serán ahora u, b y b doble. En u tenemos igual a 0, por lo tanto tengo este plano. Luego tengo b igual a 0, es el plano que está acá atrás, este. Y b doble igual a 0 puede ser este plano. Y el tercer plano es este rojo que está acá. Por lo tanto tengo que colocar límites en esta región. En esa región. Colocando mis límites. Acá tengo varias posibilidades. Puedo hacer, por ejemplo, y lo vamos a resolver en este sistema de coordenadas que se parece a las cartesianas rectangulares. Lo que vamos a hacer es escoger si voy a colocar primero para b doble, primero para u o primero para b. Veamos cuál es la decisión. Para empezar, tengo una cantidad subintegral, u, b y b doble, que son estas que hemos transformado. U, b y b doble, estas que están acá adentro. Ahora, hemos encontrado también el jacobiano de transformación para encontrar esto, que es un cuarto, y ahora solo nos queda colocar nuestros límites. U, b y b doble están ahí adelante, el 1/4 lo he sacado porque es una constante, y hemos decidido colocar límites primero para b doble, es decir, b doble que es el eje azul. Eje azul. ¿De cómo yo sé qué es eso? Por lo que hemos hecho acá, ¿no? Si, por ejemplo, u y b valen 0, b doble vale 2 sobre 6, eso es 0,6. 2 sobre 3, perdón, eso es 0,6, que está por acá arriba. Si b y b doble valen 0, u vale 1, que es esto. Este puntito, porque aquí tengo 0,5 y aquí tengo 1. Y si u y b doble valen 0, b vale menos 2, que es este, menos 2. Entonces, mi primera variable es b doble. B doble va a partir siempre desde 0 y va a llegar hasta la ecuación de este plano. Por lo tanto, despejo de este plano b doble. Y ya está, ya hemos despejado b doble. Y está partiendo siempre desde 0. La siguiente variable es u. Podría haber sido también b. La siguiente variable es u, por lo tanto, trazo una recta paralela al eje u. Y u va a ir desde 0 hasta la ecuación de esta recta. Hasta la ecuación de esta recta. Esa recta es esta misma, pero sin b doble. 2u menos b igual a 2, porque b doble vale 0. Estamos poniendo límites en el plano b doble igual a 0. Por lo tanto, despejamos u y me va a quedar 2 más b dividido entre 2. 2 más b dividido entre 2, pero siempre desde 0 hasta acá. Y la última variable, que es b, vamos a partir desde el límite inferior. O sea, vamos a partir ¿de dónde? Voy a partir de acá y voy a llegar acá. No es así, ¿no? Es al revés. Parto de acá y llego acá. Límite inferior es el número más pequeño y el límite superior siempre es el más grande. Y el más pequeño vale menos 2 y el más grande vale 0. Resolviendo la integral nos sale este resultado. Menos 1 sobre 16 sobre 20. ¿De acuerdo? Ese es el resultado de la integral. Y ya está. Con eso hemos concluido nuestro ejercicio y hemos
encontrado el resultado, colocando nuestros límites, encontrando las ecuaciones de transformación y dándonos cuenta que hemos trabajado en un sistema de giro izquierdo en realidad, ¿no? En un sistema de giro izquierdo. Bueno, eso es lo que tenía preparado para la clase de hoy. Espero que les haya servido. Acá hemos hecho transformaciones lineales en este último ejercicio. Acá hemos encontrado el área de este rizo y acá lo importante era determinar los ángulos cuando aparece el rizo. Acá hemos encontrado un momento de inercia o una masa para este cono trasladados respecto del eje X y aquí lo más importante era determinar su ecuación. Hay que tener cuidado con la ecuación. Esta es la ecuación correcta, pero también tenemos la ecuación para este otro tipo de cono. Y podrían ustedes hallar la misma integral y ver si sale el mismo resultado, que es este. Y el primer ejercicio era el más facilito, ¿no? El primer ejercicio era encontrar el área interna a la circunferencia y externa al trébol de 3 hojas. El resultado es sencillo. Este ejercicio es sencillo, los límites no eran muy complicados para calcular y esa área lo hemos encontrado haciendo una diferencia entre el área de la circunferencia, que es encerrada por la circunferencia, y el área, y le estamos restando el área del trébol. Y así nos queda el área que nos han pedido. Adicionalmente, lo que hemos hecho es encontrar el área de estas partes del trébol que están fuera de esta circunferencia cuyo radio lo hemos disminuido, ¿no? Aquí el problema era encontrar ahora el rango de existencia para el ángulo de esta partecita del trébol. Y lo que hemos hecho es igualar simplemente radios y de esta ecuación podemos despejar θ, ¿no? Podemos despejar θ. Despejando θ vamos a tener un arco coseno. ¿Cuánto vale el arco coseno de 1/2? Pi sextos. Entonces aquí tendríamos 60 grados, ¿no? Tendríamos pi sextos igual a esto. ¿De dónde obtenemos finalmente que el ángulo había sido igual a cuánto? 3 por 6 es 18. Entonces el ángulo va a variar desde 0 hasta este valor de ángulo. Y tenemos esta parte. ¿De acuerdo? Fíjense que es jugar un poquito, hay que tener cuidado con los límites que uno coloca y hay que ubicar bien la región. Y la elección de qué tipo de geometría vamos a usar, coordenadas cilíndricas, esféricas o cartesianas rectangulares, puede analizarse haciendo esto que hemos hecho, ¿no? Tanteando. Este cuerpo se acomoda mejor dentro de un cilindro. Un paralelepípedo puede servir, pero es más complicado. Y una esfera parece que es lo más complicado. Pero este cuerpo puede estar involucrado dentro mejor de cualquiera de esas geometrías, pero la cilíndrica es la mejor. Por eso hemos escogido coordenadas cilíndricas. Y si bien la integral podría ser todavía un poco larga, pero es mucho más sencillo o más corto que tratar de resolver esto en otro tipo de geometría, ¿no? En otro tipo de geometría. Bueno, con eso terminamos esta clase de ejercicios y espero que sea útil, ¿no? Para todos nosotros. Y con eso hemos terminado este capítulo, el capítulo referido a las integrales múltiples. Lo que vamos a hacer ahora es empezar un nuevo tema, que va a ser el tema relativo a las integrales de línea. Vamos a ver integrales de línea que se evalúan sobre campos escalares y las integrales de línea sobre campos que se evalúan sobre campos vectoriales. Vamos a ver un teorema, que es el teorema de Green, y vamos a ver alguna aplicación, como por ejemplo el cálculo de áreas planas nuevamente, pero utilizando integrales de línea. ¿De acuerdo? Y con eso damos por concluido, o concluida mejor, nuestra clase de hoy.